Esta semana estamos en la semana número 8 y le estamos dando continuidad a la serie que le hemos llamado Sin Nombre. Y durante las últimas 8 semanas hemos estado hablando acerca de personajes que aparecen en el canon bíblico o en la escritura, en la Biblia, pero sus nombres no quedaron registrados. Sin embargo, hay una gran cantidad de lecciones que podemos aprender de estas personas que sus nombres no quedaron registrados, pero los principios que nos permiten aprender de ellos sí quedaron registrados. Y hoy vamos a hablar de Segunda de Reyes capítulo 6. Hay un hombre específico que es conocido por el sirviente o el siervo de Eliseo. Y aunque su nombre no quedó registrado, hay varios principios que vamos a estar mirando, vamos a estar aprendiendo. Yo no sé lo que tú vas a sacar de la plática de hoy, pero te invito a que tú le digas: Señor, abre mi corazón, abre mi mente, abre mis ojos espirituales. En mi preparación nada más tuve un tiempo saturado de la presencia de Dios y de Dios abrir los ojos de mi corazón a tantas cosas que es necesario para el crecimiento espiritual y para seguir fortaleciendo tu relación con Dios. Segunda de Reyes 6, 15 al 17 dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. El verso 16 dice: no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que de los del lado de ellos. Entonces Eliseo oró y le dijo: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Imagínate la escena por un momento que está viviendo Eliseo, y uno de sus estudiantes era uno de los servidores que trabajaba con él. Imagínate ese momento donde el rey Aram, y depende de la traducción al español que tú tengas, va a decir el rey de Asiria o el rey Aram, porque los arameos estaban en esa área donde está la parte de Asiria, y por eso lo llaman de ambas maneras. Los ejércitos que habían estado saqueando a Israel durante muchos años habían robado, habían allanado, habían violado a sus mujeres, matado a sus niños y torturado y creando pánico y miedo en todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y de repente parece como si Israel está un paso al frente o un paso delante de ellos, después de que este ejército había estado dominando por mucho tiempo y amedrentando no solo a Israel, sino a todos los pueblos que estaban a su alrededor. Sabiendo ahora Israel los planes que estaban llevando a cabo, el rey arameo o el rey de Siria está seguro de que hay un espía en su equipo. Y luego le dicen que no es que hay un espía en su equipo que le estaba informando a Israel, sino que el profeta de Dios llamado Eliseo, Dios le estaba anticipando los planes y permitiendo ver lo que ellos iban a llevar a cabo como ejército enemigo antes de que ocurriera. Y entonces ya en este punto, en una búsqueda de Eliseo para eliminarlo, el joven sirviente de Eliseo se levanta por la mañana, se está tomando una tacita de café, estirándose posiblemente, y se encuentra que está totalmente rodeado de ejércitos, soldados, caballos. Y es lo que estamos viendo y lo que estamos encontrando dentro de este pasaje. Cuando el joven ve el ejército sitiado alrededor de ellos, le dice al profeta: ¿qué vamos a hacer? Es la reacción natural cuando nosotros nos sentimos rodeados por los problemas, nos sentimos rodeados por las situaciones, por las crisis y por las dificultades. Y el profeta, que posiblemente estaba sentado en su sillón tomándose su propia taza de café, habiendo ya visto el ejército enemigo, Eliseo le dice al joven: no te preocupes, no te preocupes. Y de ahí viene la famosa frase que dice: abre sus ojos, Señor. Porque lo que le estaba diciendo es Eliseo a su sirviente:
los que están a nuestro favor son más que los que están en nuestra contra. Y yo me imagino al joven decir, pero ¿cómo es eso si lo único que yo veo son los que están en mi contra? Lo único que él veía era el ejército enemigo, el obstáculo y las imposibilidades. Y ante eso Eliseo le dice, abre sus ojos, Señor, y déjale ver. El Señor le dio al joven esa visión espiritual y pudo ver un ejército de ángeles acampando alrededor de ellos. Y él también pudo decir, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por lo general, cuando tú escuchas esta historia o cuando escuchas este sermón, es un sermón dirigido a fortalecer tu fe, que te recuerda que hay una dimensión espiritual que la mayoría de nosotros estamos cegados a ella. Una realidad espiritual la cual nosotros normalmente no vemos. Que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en el reino invisible. Y sin importar lo que estemos enfrentando en lo natural, necesitamos que se nos recuerde que Dios ha enviado sus ejércitos de ángeles para luchar por nosotros, que nuestra oposición no es un rival formidable, sino que es un ejército ya derrotado, que verdaderamente son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y deja que esa realidad te anime, deja que esa realidad fortalezca tu fe, porque es cierto. La historia de este sirviente sin nombre nos enseña todo eso. Pero sabes que hay mucho más allá en este pasaje que nunca se habla. La mayor parte de los sermones, los devocionales terminan ahí, fortaleciendo tu fe. Y estamos tan atraídos a los acontecimientos sobrenaturales que ocurren en los versos 15, 16 y 17, que nunca nos preguntamos cuáles son los principios que está enseñándonos el pasaje completo. ¿Cuáles son los principios que nos está enseñando el capítulo 6 de Segunda de Reyes? Simplemente tomamos ese pasaje. En otras palabras, este pasaje no se trata de solo ver el reino sobrenatural con ojos de la fe. Lo significativo de la historia completa es que nos enseña acerca de la condición de la ceguera espiritual. Nos enseña acerca de la condición de la ceguera espiritual y nos enseña acerca de la vista espiritual. Yo quiero que tú registres esas dos cosas, ceguera espiritual y vista espiritual. Entonces, mientras miramos este capítulo y ampliamos y vemos un poco más de la historia y más allá de lo que pasó al sirviente, vamos a aprender tres cosas. La primera, el don de la vista espiritual. Vamos a hablar de eso un poco, hablar de que la vista espiritual es un don, es un regalo. Lo segundo que vamos a mirar es la condición de la ceguera espiritual. ¿Cómo yo sé si tengo ceguera espiritual o no tengo ceguera espiritual? Y tercero, ¿cómo puedo sanar de la ceguera espiritual? ¿Cómo puedo sanar de la ceguera espiritual? Vamos a hablar primero acerca del don de la vista espiritual. Cuando tú lees la totalidad del pasaje, el tema de la vista espiritual está de principio del capítulo al final del capítulo. Ya hemos hablado de la vista espiritual de Eliseo. En otras palabras, Eliseo tenía vista espiritual y Dios le mostraba lo que iba a ocurrir, lo que estaba planificando el ejército enemigo. Te dice, Eliseo tenía vista espiritual. También miramos la falta de vista espiritual del sirviente de Eliseo. Un joven creyente, un joven que confiaba en Dios, pero un joven que tenía ceguera espiritual. ¿Y qué hace Eliseo ante la ceguera espiritual del sirviente? Ora para que reciba la vista. Y él dice, Señor, permítele que pueda ver. El joven obviamente veía en lo natural, porque te dice que vio el ejército, el enemigo. Lo que Eliseo estaba orando que él pudiera ver era con su vista espiritual. Eliseo está pidiéndole el don de la vista espiritual. Y aquí es donde te dije hace un momento, la mayoría de la gente termina los sermones y los devocionales. Pero vamos a ver la lección sobre vista espiritual que apenas está comenzando con la conversación del sirviente. Segunda de Reyes 6,
18 al 23. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Ve tomando nota de eso. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los siguió a la ciudad de Samaria. Y los guió, a la ciudad de Samaria. El verso 20, apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le gritó a Eliseo: los mato, Padre mío. Si hubiera sido latino, posiblemente decía: por mi madre que los mato. Pero eso no es lo que dice ahí. Yo asumo que dice: los mato, Padre mío, los mato. Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete, diga banquete. El rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Ese pasaje es tan rico, no solo en principios, en enseñanza, y la alegoría que utiliza ese pasaje. Lo que realmente nos está diciendo es que una y otra vez en la Biblia, y nos registra en esta historia, la ceguera en la Biblia es una capacidad deficiente para reconocer la verdad. La ceguera en la Biblia es una capacidad deficiente para reconocer la verdad. En otras palabras, es una discapacidad. Entonces, la ceguera física sería una capacidad deteriorada, o sea, desgastada o no completa para ver la verdad de lo que hay en tu entorno físico. Eso es la ceguera física. Lo que significa que la ceguera espiritual es una capacidad deteriorada para comprender la verdad en tu entorno espiritual. ¿Están conmigo hasta aquí? Te dice, cuando tú tienes ceguera física, ¿qué pasa? No puedes ver a tu alrededor lo que está pasando. Cuando tienes ceguera espiritual, no puedes ver lo espiritual que está pasando a tu alrededor. Una y otra vez Dios usa la ceguera física para exponer la ceguera espiritual de la gente, o la ceguera espiritual de un pueblo, o la ceguera espiritual de una persona. Por ejemplo, mira Hechos capítulo 9. ¿Qué pasa con Saulo de Tarso, quien era un bárbaro? Luego se convierte en San Pablo y escribe 3/4 del Nuevo Testamento. Pero de camino a Damasco, ¿qué ocurre? Una iluminación, una luz poderosa lo tumba de su caballo y él se queda ciego. Luego recupera la vista física y al mismo tiempo recupera la vista espiritual al momento de recibir a Jesús en su vida. Si de hecho tú miras Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego. Jesús sana a un hombre ciego físicamente, pero no solo le da vista física, sino que conduce el hombre a la fe y le da vista espiritual. Los fariseos, cuando Jesús sana a este hombre en particular, los fariseos están furiosos. Los fariseos representaban los religiosos más acérrimos de la época. Eran, por decir, los más comprometidos de la época en la religión judía. Y ellos comienzan molestos a seguir a Jesús, a evaluarlo, a perseguirlo, a criticarlo, a escuchar lo que él estaba diciendo, porque de alguna manera lo querían derrocar, porque este Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. Y por eso Juan 9, 39 al 41, entonces Jesús les dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio. Y luego, ¿qué dice? Para dar vista a los ciegos. Y él no solo está hablando vista física. Él le dijo: yo vine a darle vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven. ¿Quién eran esos?
Los fariseos, los religiosos, ¿a quiénes les está hablando? A ellos. Y le dice, para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Se molestaron. Y mira cómo Jesús les responde. Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. En otras palabras, Jesús les está diciendo, si tú crees que eres espiritual, que no eres espiritualmente ciego, prueba que lo eres. Si tú piensas que no eres espiritualmente ciego, prueba que lo eres, porque la religión va a hacer que te ciegues a tu propia ceguera espiritual. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Ve pensando en ti, no en tu vecino. Vamos ahora a volver a 2 de Reyes capítulo 6. Y esto es lo que nosotros vemos ahí. La vista espiritual es un regalo, diga regalo. La vista espiritual es un don, es un regalo que nos ha sido dado por Dios, donde Él quita los impedimentos que nos ciegan a las realidades espirituales. Él abre nuestros ojos para que podamos entender nuestro entorno espiritual, quiénes somos y quién es Dios. Cuando Dios nos remueve la ceguera espiritual, dice, tú eres capaz de ver tu entorno espiritual, tú eres capaz de verte a ti como Él te ve y tú eres capaz de conocer a Dios como Él desea ser conocido. Todo el mundo necesita el don espiritual de la vista espiritual, porque todo el mundo es ciego espiritualmente. Gente buena y gente mala, diríamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los villanos de la historia en 2 de Reyes capítulo 6? El ejército arameo. Mataban, destruían, robaban, mataban mujeres, violaban, mataban niños, o sea, quemaban las casas, destruían todos los sembradíos. Pero fíjate en esto, Dios los ciega físicamente para mostrarles su ceguera espiritual. Así como lo hizo con su propio sirviente, Eliseo oró por el ejército enemigo en el verso 20 para que Dios les abriera los ojos y les diera vista espiritual. Así que obviamente se trata de gente mala, pero también el sirviente que era bueno estaba ciego espiritualmente. Entonces, ¿qué te dice ese pasaje? Los buenos están tan ciegos espiritualmente como los malos están tan ciegos espiritualmente. ¿Están hasta aquí conmigo? Pero ¿qué pasa con el muchacho de la historia? Si él era un creyente, si él era un cristiano, él estaba entrenando para ser profeta. Imagínate, él pertenecía a la escuela de profetas. Esto era como decir un seminario teológico donde usted iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, y el seminario teológico viajaba con el maestro, con el profesor, y ponían en práctica lo que aprendían. Aprendían y ponían en práctica, aprendían y ponían en práctica, pero este muchacho estaba ciego espiritualmente. Eso nos da algo que pensar. Nos está diciendo, todos somos ciegos espirituales. La gente buena, la gente mala, la gente religiosa, la gente no religiosa, la gente moral, la gente inmoral, todos somos espiritualmente ciegos. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Escucha esto bien, porque yo sé que algunos en nosotros, nuestro espíritu religioso se nos sube cuando yo le digo que todos somos ciegos. Ah, no, pero yo no. Ciego está fulano y fulano, pero yo no. Pues entonces mira lo que le dijo Pablo a la iglesia. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Estamos endurecidos ante las realidades espirituales. Somos insensibles a las realidades espirituales. Las reprimimos y para superar esa condición de ceguera espiritual tenemos que recibir el don, la dádiva, el regalo de la vista espiritual, que es un don de Dios. Y por eso, una de las metáforas que se usan en las escrituras para convertirse en creyente, relacionada a la experiencia de la conversión, es tener los ojos del corazón iluminados, es tener los ojos del corazón abiertos. Obtienes el don de la vista espiritual simplemente
como un regalo de Dios. Entonces, convertirse en cristiano no es solo pasar la página. Escucha esto bien. Convertirse en cristiano no se trata de decir, es que de ahora en adelante voy a vivir por la regla de oro. De ahora en adelante yo voy a ser bueno. De ahora en adelante yo voy a ser una persona más moral. El cristianismo es algo radicalmente diferente a eso. Es como tener una nueva facultad o un nuevo sentido que antes usted no tenía. En otras palabras, yo no alcanzo la vista espiritual portándome bien. O sea, te la dejo ahí para que se asiente también. Porque hay gente que dice, no, es que yo me esfuerzo más para ser bueno y ahí voy a tener el don de vista espiritual. Por eso se llama un don, se llama un regalo, lo no merecido de Dios que recae sobre ti. Imagínate una persona que nace ciego, sin nervio óptico. Una persona totalmente ciega. O sea, no puede ver color, no puede ver luz. Y de repente está en una conversación. Y esta persona, esa conversación, o sea, se está hablando del color rojo. Y esta persona ciega escucha a la gente hablar de colores y hablar de color rojo. Y la persona ciega dice, es que yo creo que el rojo se ve como se siente la seda. Yo creo que el rojo es como cuando tú tocas la seda cruda, el rojo es así. Y yo pienso que el rojo también es como cuando tú escuchas un saxofón. Y te pregunta a ti que tienes vista física y te dice, ¿verdad que así es el rojo? Y usted, si no es mentiroso ni hipócrita, le dice, no, el rojo no es así. El rojo no es así. Para tú poder entender lo que es rojo y lo que es rojizo, tienes que usar el sentido de la vista. Porque el color no es una extensión de la facultad ni del tacto ni del oído. Para tú ver el rojo, tienes que tener vista. ¿Estás conmigo hasta aquí? Y eso es lo que ocurre con la gente cuando confundimos la relación con Dios y el evangelio con la religión. La religión siempre te dice, si tú te portas bien, si tú te portas mejor, si tú vienes a la iglesia, si tú das de tu dinerito, si tú oras, si tú haces tales cosas, tú vas a poder tener vista espiritual. Era la conversación que estaba teniendo Jesús con los fariseos. Y Jesús le decía, pero es que no es así. No es así. La vista no es una extensión ni del tacto ni del oído. El color rojo no es algo que tú puedes sentir ni escuchar. La única forma de comprender el color rojo es como viéndolo. Necesitas la facultad de la vista. Así que tú no puedes imaginar cómo es a menos que tú puedas verlo. De la misma manera en que funciona la cuestión de entender y ver lo que es rojo, convertirse en cristiano no es una extensión de ser bueno. ¿Usted está conmigo hasta aquí? La gente dice, pues me convierto al cristiano, pues de ahora en adelante lo que tengo es que ser bueno y Jesús me va a amar. No se limita a decir es que voy a empezar a seguir la regla de oro, creer en Dios, ser mejor persona. Para volverse cristiano, los ojos de tu corazón tienen que ser abiertos. Jesús dijo, yo he venido para que los ciegos vean. Lo leí hace un momento y él no solo estaba hablando de la ceguera física. Volverse cristiano es mucho más radical que simplemente volverse en una persona más moral. En otras palabras, es una persona que dice yo voy a practicar el bien. En realidad es un milagro que requiere la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas para abrir los ojos de nuestro corazón a las realidades espirituales. Piensa en el sirviente de Eliseo que creía en Dios. Él creía que Dios estaba a su alrededor. Él sabía que Dios era omnipresente. Él había creído en Dios. Él sabía que Dios estaba en todas partes. Pero él creía todo en su cabeza, con su intelecto y con su teoría. En teoría Dios estaba en todas partes, pero cuando se puso la cosa apretada, ¿qué fue lo que pudo ver? La crisis era más grande que la omnipresencia de Dios. Entonces lo que el pasaje te está enseñando y nos está enseñando, hay veces conocemos a Dios en teoría y en intelecto.
Pero no es hasta que esa teoría de intelecto se convierte en una pasión transformadora cuando a través del regalo de Dios de abrir nuestra vista a los ojos espirituales que se convierte en una realidad transformadora. Hay gente que viene a la iglesia todo el tiempo. Sí, Dios está aquí, Dios es bueno, pero es bueno para otra gente. Pero cuando la cosa se aprieta, ¿qué decimos? Es que no es bueno para mí. Porque lo he escuchado, porque lo repito, porque lo he oído tanto que lo digo, pero no hay un entendimiento de vista espiritual. Eliseo oró para que el sirviente no solo supiera intelectualmente y teóricamente que Dios estaba alrededor, sino que oró para que realmente pudiera verlo. Ese muchacho, si tú te fijas, estaba en pánico. El pánico se apoderó de él y a pesar de que intelectualmente sabía que Dios estaba a su alrededor, cuando sus ojos se abrieron y vio la realidad de legiones de ángeles y caballos y carruajes alrededor de él, fue cambiado permanentemente y hubo en él paz. ¿Usted está conmigo? Tú ves la diferencia de crisis y de correr para allá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Es nuestra primera reacción porque es lo que vemos. Pero cuando su vista espiritual se abrió, fue transformado radical y permanentemente. Eso es lo que hace el don de la vista espiritual. Porque esta persona que cree en Dios, piensa en esto por un momento, que Dios es bondadoso, que Dios cree en esto intelectual y teóricamente. Dios es un Dios de perdón, pero llevan años y años luchando con la falta de perdón en sus vidas. Llevan años y años luchando con sentido de culpa y de vergüenza. Porque intelectualmente lo saben, pero no tienen la vista espiritual para entenderlo en su corazón. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Porque es que hay alguien que sabe que la Biblia dice no cometerás adulterio, pero aún así viene a la iglesia y todo, pero aún así va y tiene una aventura y la sostiene y tiene una mujer y tiene un hijo o tiene un esposo y tiene hijos, pero tiene su aventura. Porque una persona que sabe que Dios dice no cometas adulterio puede ir y cometer adulterio y tener la aventura sostenida. Porque intelectualmente y teóricamente saben que Dios dice no cometas adulterio, pero no tienen la vista espiritual abierta para entender en su corazón la bondad, la gracia, la fidelidad, lo amoroso que es Dios, como para cambiar su corazón de forma profunda y decir, ¿sabes qué? Yo voy a romper con esta cadena de adulterio que me viene arrastrando, porque mi Dios es un Dios que me ama, que me perdona, que me sustenta, que me restaura, que me levanta, que me saca de donde estoy, que toma los huecos que hay en mi corazón y los llena con su amor y su presencia. Cuando eso deja de ser intelecto y teoría y se convierte en vista espiritual a través del don de Dios, te cambia tu vida para siempre. Mientras tanto, estás jugando a la religión, conociendo a un Dios teórica e intelectualmente. Pero no hay una relación estrecha con Él, que cuando Él abre tu corazón lo deposita y trae paz donde solo hay ansiedad. Trae perdón donde solo hay dolor y amargura. ¿Están conmigo hasta aquí? Estamos viendo la realidad de lo que es el evangelio. El evangelio, tú le preguntas a las personas y ¿qué te dicen? Pues ir a la iglesia, portarme bien. Eso no es el evangelio. El evangelio es lo que estamos hablando aquí hoy. Ok. Obtener vista espiritual significa ver las realidades espirituales. Obtener vista espiritual es saber quién es Dios verdaderamente. No de a oídas. Como dijo Job una vez, de a oídas te había oído. Eso es lo que está diciendo. Yo sabía todo sobre ti, hasta citaba versos y hablaba como buen cristiano, pero no es hasta ahora que te conozco. Y cuando tú conoces a Dios, te enamoras de Dios de una forma tan y tan profunda que tú aprendes a reconocer quién tú eres, no por lo que viviste, no por lo que te han dicho, no por lo que te han hecho, sino que ahora tú eres quien Él dice que tú eres. Y esa realidad transformadora es tan penetrante que empieza a cambiar y empieza a cambiar y empieza a cambiar. La realidad de su gloria, te das cuenta de la realidad de su amor, la realidad de su gracia, la realidad de su perdón. Y todo se vuelve más claro y más significativo para ti.
Cosas que antes de que tus ojos espirituales se abrieran, tú pensabas que eran innecesarias, sin importancia, incluso ingenuas. Pero ahora esas cosas son convincentes, son emocionantes, son transformadoras, son reconfortantes. ¿Por qué? Porque cambian tu vida y ahora lo ves, lo que antes no veías. Y si tú me escuchas y no sabes de qué estoy hablando hoy, lo más probable es que los ojos de tu corazón no han sido abiertos. Lo más probable es que no has recibido si lo que yo te estoy hablando hoy no te tiene sentido, lo más seguro es que los ojos de tu corazón no han sido abiertos y el don de la vista espiritual no te ha sido dado. Eres como el ciego que dice que el rojo es como la sensación del sonido o de la seda. No tiene sentido ni facultad. Es algo que solo Dios puede darte. Es algo que tú en tu propio esfuerzo no puedes alcanzar. La vista espiritual es un regalo de Dios. Es un don. Ese es el primer punto. El segundo, vamos a ver la otra cosa rápido. La condición de ceguera espiritual. ¿Qué entonces es ceguera espiritual? Sabemos que la vista espiritual es un regalo, es un don. Pero ¿qué significa estar espiritualmente ciego? Al igual que Pablo en el camino a Damasco, Dios ciega físicamente a estos soldados del ejército arameo para luego revelar su ceguera espiritual. Los ciega físicamente para que puedan entender su ceguera espiritual. La ceguera espiritual se compone de tiene tres componentes. El primero, ceguera a la profundidad de nuestro pecado. La ceguera espiritual tiene tres componentes, te lo voy a dar bien práctico. Ceguera a la profundidad de nuestro pecado. Ceguera a la belleza de la gracia de Dios, la grandeza de la gracia de Dios. Y tercero, ceguera a nuestra propia ceguera espiritual. Ceguera a nuestra propia ceguera espiritual. Entonces, estar espiritualmente ciego significa que no comprendemos el peso del pecado. Pensamos que el pecado es como una infracción de tránsito en un récord limpio. Pensamos que el pecado es una conducta aislada, pero si yo vengo más a la iglesia y yo busco más de Dios, no lo voy a volver a hacer. Pensamos que el pecado es simplemente una acción. Pero una persona con vista espiritual entiende de forma real y profunda que el pecado es una actitud del corazón que impregna todo lo que hacemos. La persona con vista espiritual entiende que sin el don de vista espiritual no vas a ver la profundidad y la perversidad ni el alcance del pecado en nuestra vida. Cuando estamos ciegos espiritualmente, eso no es nada. Peor hizo fulana o peor hizo fulano. Una persona con vista espiritual entiende que el pecado no es una pequeña cosa. El acto del pecado, escucha esto, el acto del pecado simplemente revela un corazón profundamente pecador. El acto del pecado revela un corazón profundamente pecador. No solo cometemos pecado, sino que el pecado está profundamente arraigado en nuestros corazones. Y la ceguera espiritual nos dice, no te preocupes, tú no eres tan pecador, tú eres casi bueno. Casi pudiste haber ido a la cruz y sustituir a Jesús. Somos pecadores. Esa es una condición del corazón, más que un pequeño desliz de comportamiento. Cuando tú obtienes vista espiritual, tú ves la condición de tu corazón. Y las razones por las que te arrepientes del pecado también cambian. Una persona que no tiene vista espiritual se arrepiente del pecado cuando lo cachan. Usted está teniendo un affair, usted está viendo pornografía, te agarraron, hombre, lloramos a lágrima viva, perdóname, me arrepiento. No te arrepentiste porque tu corazón está arrepentido. Te arrepentiste por las consecuencias y porque te agarraron. De eso es lo único que estás arrepentido.
Ahora, cuando tú tienes vista espiritual, tú te arrepientes antes de que te agarren, antes de que te cachen, antes de que te cojan en el pecado, porque tú dices, ¿sabes qué? Dios es tan grande y es tan bueno y me ha perdonado tantas veces y me ama tanto que la concupiscencia, el pecado de mi propio corazón, yo necesito que tú lo arranques de mi vida con consecuencia visible o no visible. Esa es la diferencia entre cuando nosotros apapachamos el pecado. Decimos, eso no es tan malo, pero es que yo me lo merezco, yo trabajo tan fuerte que esto no le hace daño a nadie. Estás diciendo, yo no soy pecador. Eso es ceguera espiritual. Vamos a la segunda. ¿Quieren la segunda? Todavía falta más de donde vino esto. La ceguera espiritual es estar ciego a la profundidad de tu pecado, pero también es estar ciego a la belleza de la gracia de Dios. Es estar ciego a la hermosura de la gracia de Dios. Vamos a la historia principal, Eliseo con los soldados arameos. Por un lado, los soldados arameos asirios no sabían que estaban peleando con Dios. Ellos simplemente que estaban pensando, obedeciendo órdenes del rey arameo. No tenían ni idea que estaban luchando contra Dios ni contra su pueblo. Son como nosotros, hasta que obtenemos vista espiritual no nos damos cuenta de la profundidad de nuestro pecado. Pero por otro lado el ejército arameo pensaba que Eliseo era su enemigo y salieron ¿a qué? A matarlo, ¿sí o no? Cuando en realidad Eliseo era su mayor aliado y su mediador. Piensa en la historia que te acabo de leer. Eliseo no era su enemigo, era su aliado y su mediador. Literalmente le salvó la vida a un ejército completo. Cuando ellos se presentan en Samaria, en el cuartel general del ejército israelí, y la oficina del rey se percata de que ellos estaban ahí, el rey de Israel está listo para hacer justicia. Estos son los hombres que estaban matando, destruyendo, dañando. Y el rey le dijo a Eliseo, vamos a matarlos a todos. Pero ¿qué le dijo Eliseo? Se convierte en su mediador. Y el ejército arameo pensó que Eliseo era su enemigo. Pero un acto de gracia inimaginable. Inimaginable. El rey que hace, los alimenta y hace un banquete para ellos. Yo quiero que tú vayas pensando a quién se parece esto. ¿Contra quién hemos pecado y quién es nuestro mediador por excelencia? Eliseo se convierte en un tipo de Cristo, representando que aun cuando el ejército arameo se merecía la destrucción total, Eliseo se convierte en el mediador y le dice al rey que está listo para imponer justicia, hagamos un banquete para ellos. ¿Usted sabe dónde termina nuestra historia? En el banquete de las bodas del Cordero. Es lindo y hermoso cuando tú empiezas a ver a Cristo a través de toda la Escritura. Hay personas que si tú le preguntas acerca del Evangelio, siguen pensando, pues, trabaja duro, sé moral, sé bueno. Y por eso se van de las iglesias, porque cuando no le pasa algo bueno, cuando ellos fueron buenos, pues me voy de aquí. Algunos ni tan siquiera pueden comprender la gracia y la belleza de la gracia de Dios. Algunos ni tan siquiera pueden comprender que la gracia de Dios los acepta ahí donde están. Que los alcanza exactamente ahí donde están y no tienen que cambiar nada para ser aceptados y llenos de la gracia de Dios y del perdón de Dios. Por eso es que andan su vida corriendo y huyendo, porque nunca pueden limpiarse lo suficiente, nunca pueden limpiarse a sí mismos y por eso corren y huyen. Entrega tu corazón ahora mismo y Él te dará el poder para cambiar. Él te cambiará. De hecho, la salvación es un acto de pura gracia y no tiene nada que ver con el esfuerzo humano. Cuando tú estás espiritualmente ciego, no solo no ves la profundidad de tu pecado, no puedes entender la belleza de la gracia de Dios, sino que cuando estás espiritualmente ciego, estás ciego a tu propia ceguera espiritual. Estás ciego a tu propia ceguera espiritual. Esto es tan peligroso porque el pecado puede cegarte. Pero incluso peor que el pecado es la religión, que también puede cegarte. Algunas de las personas más ciegas espiritualmente en la historia del mundo han sido las personas más religiosas del mundo. Mira la historia.
Por eso Jesús estaba teniendo tanto problema con los fariseos. Los fariseos fueron cegados a su propia ceguera espiritual. Escucha esto, iglesia. Porque no hay nada peor que estar en la iglesia y estar ciego ante nuestra ceguera espiritual. La gracia de Dios era tan ofensiva para los fariseos. Era tan ofensiva. Porque cuando tú piensas que tú estás tan bien delante de Dios, te parece ofensivo que Dios puede perdonar y amar a esa persona que ha cometido tantos y tan viles pecados. Porque tú que trabajas duro, te ofende porque Dios acepte a alguien que no ha trabajado tan duro como tú. Eran profundamente religiosos y sin embargo los más ciegos de todos. Por eso Juan capítulo 9, verso 41, Jesús le dijo: si fueran ciegos no serían culpables. Si fueran ciegos no serían culpables. En otras palabras, si ustedes fueran ciegos de verdad, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. La religión les había ocultado su propia ceguera espiritual. Estaban ciegos a su ceguera. Entonces, la ceguera espiritual, que dije, 3 realidades. Ceguera a la profundidad, te ciega a la profundidad de nuestro pecado, nos ciega a la belleza de la gracia de Dios y nos ciega a la ceguera espiritual que poseemos. Y una de las señales de que estás empezando a ganar tu vista espiritual es cuando tú empiezas a darte cuenta de tus propios puntos ciegos espiritualmente. Cuando tú empiezas a darte cuenta de tus propios puntos ciegos, significa que estás ganando la vista espiritual. Al principio de hoy dijimos que la historia del sirviente de Eliseo nos enseña 3 cosas. El don de la vista espiritual, la condición de la ceguera espiritual, que la hablamos hace un momento, y la tercera es cómo se puede curar la ceguera espiritual, cómo podemos sanar la ceguera espiritual en nuestra propia vida. La realidad es que nos sanamos por etapas. La primera es obtener suficiente visión espiritual para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y el único que perdona todos mis pecados. En otras palabras, el primer paso para sanar nuestra ceguera espiritual es poner nuestra fe en Jesús. No en la religión, no en una persona, no en ninguna otra cosa. Entonces tú empiezas a construir una relación con Él. Ves lo suficiente de tu pecado y lo suficiente de la gracia de Dios como para poder empezar a entender el Evangelio. Y a medida que maduras, el milagro de la vista espiritual continúa. A medida en que maduras, el regalo de la vida espiritual va creciendo en tu vida. De lo contrario, nos entretenemos, nos distraemos y hacemos tantas otras cosas. Mira lo que Pablo le dijo a la iglesia en Efesios otra vez. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. En otras palabras, Pablo le está escribiendo a la iglesia y orando para que se le abran los ojos a la iglesia. Él les está diciendo, aunque son cristianos, es muy posible que tu vista espiritual necesite mejorar. Es muy posible que mi vista espiritual necesite mejorar. La realidad es que somos como el sirviente de Eliseo. Mucho de lo que sabemos sobre Dios, sobre su gracia y sobre su amor es demasiado teórico. Es demasiado intelectual y teórico. Necesitamos verlo, experimentarlo, sentirlo y recibir esa facultad de la vista espiritual que solo obtenemos a través del regalo y de la dádiva de Dios. A fin de cuentas, eso solo va a suceder cuando tú te entregas completamente a Jesús. No solamente una vez, sino cada hora, cada minuto y cada día. Lo que insinué y lo que compartí hace un momento, Eliseo actúa como el mediador con el ejército. Tienen ceguera, él ora por ceguera física, luego ora por que Dios le dé la vista física, luego la espiritual y luego funge como su mediador. Y lo que ellos merecían, que era el castigo y la justicia del rey, fue reemplazado por un banquete. Como invitar a tu archienemigo, el que te ha hecho lo peor de lo peor en tu vida, y cuando lo tienes frente a ti lo invitas a un banquete en tu casa con las mejores galas y las mejores fiestas. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y dijo Jesús,
el mediador entre Dios y el hombre, quiere abrir tu vista espiritual. Yo quiero invitarte a ponerte de pie hoy, tanto aquí como en Garland, y quiero invitar a nuestro equipo de oración a que me acompañe al frente. Jairo va a subir en un momento y va a cerrar allá en Garland, pero aquí en Saxe, estas son las buenas nuevas del Evangelio. Lo que hemos hablado hoy es el Evangelio. No importa cuánto tiempo hace que tú estás en esa búsqueda espiritual, pero sabes que la búsqueda espiritual nos lleva a lugares y a espacios vacíos. El Evangelio nos lleva a lugares de transformación profunda y una relación con Dios radical, transformadora y permanente. La religión te hace sentir que se te erizan los cabellos por un rato, pero el Evangelio penetra hasta el tuétano de los huesos, hasta lo más profundo de tu ser, en otras palabras, y te muestra el amor y la gracia de Dios para traer vista espiritual. Yo quiero que los que estamos aquí hoy hagamos esta oración. Dile: abre los ojos de mi corazón, Señor. Dile, como el sirviente de Eliseo, quiero verdaderamente ver las cosas que para mí son solo teoría en este momento. Regálame, oh Cristo, el don de la vista espiritual. Regálame, oh Cristo, el don de la vista espiritual. Gracias, Jesús. Amén y amén.